hemos considerado como punto de partida, no sé si recuerden, lo que escribió Pablo a los Corintios. Hay un versículo o unos versículos que consideramos como base para desarrollar la serie, que está en 1 Corintios, capítulo 9, del 19 al 21. Voy a leerlo. Dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Y lo que pretende esta clase de hoy, junto con la clase pasada, que fue hace 15 días, es que podamos ver desde la Escritura a qué se refiere Pablo cuando él dice que él no está bajo la ley. Estamos tratando de concluir con la Escritura. Cuando Pablo dice, yo no estoy bajo la ley, ¿a qué se está refiriendo Pablo? No sé si alguno recuerda, en una frase corta, en pocas palabras, ¿qué fue lo más importante que se dijo en la clase de hace 15 días que enseñó el pastor Alejo sobre este asunto de la ley? No sé si recuerden algo en particular. Cuando se decía que no estoy bajo la ley, se refería a la de Moisés. Ok. Los aspectos de Moisés, no sé si esto... Ok. No sé si recuerdan que Alejo explicó el asunto de que se ha considerado la ley como que está dividida en tres. ¿Sí? La ley moral, que se entiende son los 10 mandamientos, la ley civil, que son las reglas, digamos, las leyes que regulaban la convivencia, por decirlo así, del pueblo de Israel, y la ley ceremonial, que tenía que ver con todo el tema de los sacerdotes y todo el tema de adoración del pueblo, ¿verdad? Pero parte de lo que nos mostraba Alejo por la Escritura, el pastor Alejandro Cueto, es que esa división no es parte del texto mismo, que pudiera ser útil para entender de alguna forma cómo está organizada la ley, pero no es que la ley esté dividida, porque es una sola ley. Esa era parte de la idea principal de lo que Alejo nos estaba enseñando. La ley es una sola y toda es moral. La ley ceremonial y la ley civil son aplicaciones de los 10 mandamientos en toda la vida del pueblo. O sea que toda es moral, porque si la ley moral son los 10 mandamientos y la civil y la ceremonial es como aplico eso en la vida, toda la ley es moral. ¿Se entiende la idea? Yo no sé si usted está de acuerdo con esto o no, pero bueno, eso es lo que vemos en la Biblia. Desde Éxodo hasta la iglesia del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios entendía, tanto el pueblo del Antiguo Pacto como el pueblo del Nuevo Pacto, entendía que la ley no estaba dividida, que era una sola ley. Tanto así que Santiago dijo en su carta, cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos los mandamientos. Entonces yo no puedo decir, no, es que sigue vigente una parte de la ley y las otras dos partes no, porque la ley es una sola. Así que cuando Pablo dice que él ya no está bajo la ley, él no se está refiriendo a que no está bajo una parte de la ley, como que ya yo no estoy bajo la ley ceremonial o civil y sigo estando bajo la ley moral. No, Pablo está diciendo que él ya no está bajo la ley entregada por Moisés, que incluye la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, que es como se ha llamado. Esos nombres no están escritos en la Biblia. Así se ha considerado, como les decía, quizás para efectos de más académicos que otra cosa. Miren, Pablo es tan enfático en este asunto, que a los Gálatas los regaña, por decirlo así. Vamos a Gálatas 3. No sé si usted ha leído la carta a los Gálatas, pero en Gálatas había un problema.
El problema era que los gálatas estaban siendo influenciados por judíos que les decían que ellos tenían que seguir practicando la circuncisión y todas las leyes o las ordenanzas de la ley. Dice, está bien, cree en Cristo, pero sigue circuncidándote y guardar la ley. Y miren lo que les dice Pablo, capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Las obras de la ley. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, dice el verso 7, sepan que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Voy a irme más adelante en el verso 3 por temas de tiempo. Me hubiera gustado leer todo el capítulo, pero para no abusar del tiempo, vamos al 17. Lo que digo es esto, dice Pablo. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Aparte de esto, también lo mencionó el pastor en la clase anterior. ¿Cuál es esa ley? La ley de donde está, la que entregó a Moisés, la ley, ¿no? Los 10 mandamientos y todo lo demás. Dice, la ley que vino 430 años más tarde ¿de cuándo? Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice, no invalida, o sea, esa ley no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de la promesa. O sea, lo que Dios le prometió a Abraham no dependía de la ley, porque si dependiera de la ley, no dependía de la promesa, es lo que Pablo está explicando. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Bueno, una pregunta lógica, ¿no? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Cuál es esa descendencia? Jesucristo. Pero dice, en tu simiente. Más antes él le dice, y no él dijo la simiente, él dijo tu simiente. Él dice Jesucristo, eso lo explica antesito. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Verso 21. Entonces la ley es contraria a las promesas de Dios. De ningún modo, de ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Verso 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera, esto también lo mencionó el pastor, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. En Reina Valera dice nuestro ayo. La palabra que explicaba el pastor era pedagogo, el guardián, para conducirnos a Cristo. La ley era nuestro pedagogo, nuestro ayo que nos conducía a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Verso 25. Pero ahora ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, o bajo el guía, o bajo el pedagogo. Ya no es necesario, porque ya llegó lo que a donde la ley nos llevaba. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos fueron bautizados en Cristo Jesús, todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío,
ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces Pablo los regaña, no dejen de andar pensando en hacer las cosas de la ley, porque ya la ley llegó a su final. La ley tenía un propósito. Ah, ¿era contraria a las promesas de Dios? No. ¿Era mala? No, pero tenía un propósito. Guardarnos hasta que llegara Jesús, a quien se le había hecho la promesa. Dice, ya llegó ya, el ayo se va, el guía ya no se necesita, porque ya llegó a donde apuntaba la ley. Así que si solo tomamos este texto, podemos concluir, que no es el único donde Pablo habla de este tema, pero solo tomando este texto nosotros pudiéramos concluir que a lo que se refiere Pablo cuando él dice que él no está bajo la ley. Para Pablo la ley es una unidad. Él está afirmando que él no está bajo la ley, no bajo una parte de la ley, sino bajo toda la ley. Él está diciendo eso para sí, está enseñando eso a las iglesias y por ende nos lo está enseñando a nosotros. Los que han creído en Cristo ya no están bajo la ley, ninguna parte de la ley. Vamos a otro texto, Romanos 7. Voy a leer del 1 al 7. Perdón. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues habla los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, Pablo está usando una ilustración de algo que estaba regulado por la ley. ¿Verdad? Si una mujer estaba casada y se unía a otro hombre, adulteraba. Pero si su marido moría, ella podía casarse nuevamente. ¿Verdad? Dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Dice Pablo. De ningún modo, de ningún modo. Esta era como una expresión favorita de Pablo, ¿verdad? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Y fíjense lo interesante. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. La codicia no es parte de los 10 mandamientos. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pablo está diciendo, la ley moral sigue vigente. No, él dice, ya no estamos atados a esa ley, porque hemos muerto esa ley en el cuerpo de Cristo, para unirnos a otro. ¿A quién? A Cristo. Ah, pero entonces la ley era mala. No, porque yo no hubiera sabido lo que era el pecado de codiciar, que estaba en los 10 mandamientos, en la ley moral, si no fuera por la ley. Vamos a Efesios. Efesios 2.
2:11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, claro, porque los gentiles no se circuncidaban, no tenían esa práctica, la circuncisión era una marca del pueblo de Israel, ¿no? Era la marca de que hacían parte del pueblo. Dice, ustedes que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos, o sea, de los circuncidados y los incircuncidados, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. En el cuerpo de Cristo Él puso fin a la división que había entre los judíos y los gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. En la cruz, Cristo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pablo no dice que solo abolió las partes civiles o las partes ceremoniales, sino la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si Pablo esperaba que los efesios siguieran defendiendo los aspectos morales de esa ley, él hubiera tenido que explicar mucho más. Pero espérense que la primera parte sí sigue vigente o cosas así por el estilo. En Romanos 10:4 él dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Y la palabra que usa Pablo se traduce mejor como la culminación. O sea, Cristo es la culminación de la ley. La meta de la ley era llevarnos a Cristo. Llegó Cristo y Cristo hace que se culmine la ley. Un autor dijo lo siguiente, Él es su meta, o sea, Cristo es la meta de la ley, en el sentido de que la ley siempre ha anticipado y esperado a Cristo, pero Él también es su fin, en el sentido de que su cumplimiento de la ley, el cumplimiento que Él hizo de la ley, pone fin a ese periodo de tiempo en el que era un elemento clave en el plan de Dios. En la segunda carta a los Corintios, verso 7, el apóstol llama a la ley un ministerio de muerte. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 7. Dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, ¿qué fue grabado en piedras? La ley, los 10 mandamientos y todo lo demás. Dice, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, mira cómo llama Pablo a la ley, el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria de lo que lo sobrepasa. O sea, Pablo está diciendo, hay otro ministerio que tiene mucho más gloria que el ministerio de la ley. Él tenía gloria, pero es que este lo sobrepasa, ya no tiene gloria. Ya este no tiene gloria. Porque si lo que se desvanece fue con gloria,
mucho más es con gloria lo que permanece. Las tablas de piedra resultaron ineficaces, no hicieron el trabajo. La humanidad en Adán no fue cambiada en el corazón por el antiguo pacto. Tenía gloria, pero ahora su gloria se desvanecía. El ministerio del Espíritu del nuevo pacto tiene mucha más gloria que el ministerio de la letra del antiguo pacto. Por eso dice la letra mata, pero el Espíritu da vida. Eso no tiene que ver con que estudies la Biblia, ¿no? Por si acaso. Lo que quiere decir es que la ley te lleva a la consideración de que estás muerto porque tú no puedes cumplir la ley. Y como no tiene el Espíritu, no te capacita, ahorita vamos a hablar de eso, y no la puedes cumplir, te lleva a la condenación. La letra te mata, el ministerio de la letra te mata, pero el Espíritu te da vida. Un autor lo dijo así: el antiguo pacto funciona como una vela cuando uno se queda sin electricidad. Es necesaria hasta que vuelva la electricidad. Pero una vez que vuelve la electricidad, la vela palidece en comparación con las 3 lámparas que están en tu casa. La vela cumplió su propósito cuando llegó la luz. Así funcionaba la ley. Era necesaria, pero cuando tú llega la luz y si aquí hubiera una vela encendida, en medio de esto no tendría, no sé, ni siquiera se sentiría la diferencia entre su luz y la luz del lugar. Eso es lo que está diciendo el autor y me parece una buena ilustración. Así que vemos en las palabras de Pablo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pablo señala que uno llega a su fin y el otro perdurará para siempre. Por eso él dice, si fue con gloria el que se desvanecía, tendrá más gloria el que no va a desvanecerse, el que permanecerá. Pablo puede afirmar tanto la gloria del antiguo pacto, pero también la terminación del antiguo pacto y su gloria, porque llegó un nuevo pacto. ¿Y saben de qué acusaban a Pablo? Los judíos. Cuando él decía esto a los judíos, que él era un libertino. Vamos a Hechos. Hechos 21:20. Pablo llegó a Jerusalén, se encontró con unos hermanos que habían creído y le dijo, hey Pablo, espérate ahí que la cosa está aquí tensa, el ambiente está pesado. Dice, verso 20, ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios. Porque Pablo les empezó a contar lo que estaba pasando con los gentiles, que la gente se estaba convirtiendo al Señor, que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y ellos, dice, cuando lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. O sea, era gente celosa de la ley, pero habían creído en el Señor. Se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Dice, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán a que has venido. O sea que esta tensión estaba ahí. Pablo está enseñándole a la gente, mejor dicho, que puede vivir como quiera. Pero Pablo estaba diciendo lo que era, ¿no? Pero evidentemente generó esa situación. Es posible que alguno de los que está aquí pueda pensar lo mismo. Estamos libres de la ley moral, conocida como la ley moral, de los 10 mandamientos. No estamos llamados a cumplirlos. Y puede decir, no, en esta iglesia están promoviendo living la vida loca. Hermanos, estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo a las palabras de Pablo y de Cristo.
Y el hecho de que afirmemos y enfaticemos que no estamos bajo la ley del antiguo pacto, que incluye los 10 mandamientos, esto no quiere decir que estemos afirmando que estamos sin ley. Pablo lo dijo, no estoy bajo la ley, aunque no estoy sin ley. Lo que pasa es que no es la misma ley, es otra. Corresponde a otro ministerio, corresponde a otro pacto, hay otro mediador, hay otras leyes, hay otras promesas, hay otra forma de disciplina, es otra ley. Y por eso podemos afirmar con una conciencia tranquila que la ley completa, que incluye los 10 mandamientos y todas las ordenanzas, nosotros no estamos sujetos a esa ley si hemos creído en el Señor. Vamos a ir hablando de eso más adelante. Vamos a Romanos otra vez, Romanos 2. (2:28). 2:28. Dice Pablo, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues el judío, el que lo es interiormente, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Vemos aquí, y en muchos otros pasajes, que el espíritu le sirve a Pablo, la presencia del espíritu, le sirve a Pablo como el elemento esencial del nuevo pacto. O sea, cada vez que Pablo va a hablar y a comparar el antiguo pacto con el nuevo, una de las cosas particulares del nuevo es el espíritu. Va a mencionar siempre el espíritu. El antiguo pacto, 2:28 y 29. El antiguo pacto carecía del espíritu. Emitió órdenes, pero no proporcionó el poder para obedecer. Martín Lutero lo dijo así: porque según la ley, Moisés no puede hacer más que decir lo que los hombres deben hacer y lo que no deben hacer. Sin embargo, él no proporciona la fuerza y la capacidad para hacer o no hacer tal cosa, y por lo tanto nos deja permaneciendo en pecado. Otro autor lo dice así, John Reisinger. El antiguo pacto tenía una nota al pie de página que decía, baterías no incluidas. El nuevo pacto remedia esa diferencia mediante el don del Espíritu Santo. El antiguo pacto te decía lo que debes hacer y lo que no debes hacer, pero no te daba el poder. En el nuevo pacto también hay leyes, pero tenemos al Espíritu. Tiene las baterías. Los profetas predijeron la venida de un nuevo pacto. Y dentro de unos domingos seguramente se predicará de eso en Jeremías 31. No solo fue Jeremías, Ezequiel también. Isaías mencionó un tiempo donde vendría el Espíritu y se derramaría. Jeremías dijo que Dios hará un nuevo pacto. Jeremías 31, voy a leerlo. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. La palabra nuevo significa que es nuevo, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Y además Jeremías dice, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, es otro pacto. No es un pacto que se renovó, es otro pacto. Es otro, porque es nuevo, ¿sí o qué? Nuevo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el antiguo pacto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, declara el Señor. ¿Qué profetizó Jeremías? Que el pacto nuevo no sería como el pacto viejo. Es claro que el Señor se refiere a un nuevo pacto, no a un pacto renovado. Es otro pacto. Dice el mismo Jeremías en 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más
cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El Señor en el nuevo pacto pondrá la ley dentro de su pueblo, la escribirá en los corazones de su pueblo, Él será su Dios y ellos serán su pueblo, y todos los que hacen parte de la comunidad del pacto conocerán al Señor. Y habrá perdón total y final. Isaías también dijo que vendría un siervo que tendría el Espíritu. Ese fue el texto que citó Jesús cuando estuvo en la sinagoga. Pero el Mesías no será el único que traía ese espíritu, espíritu de sabiduría, espíritu, no sé si se acuerdan. Isaías 32:15 dice que el espíritu sería derramado sobre todos. Y cuando el espíritu iba a ser derramado, vendría una nueva creación, una nueva humanidad. Dice Isaías en el 44:3, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Así que los profetas hablaron de este nuevo pacto y que este pacto iba a estar caracterizado por el derramamiento del Espíritu en aquellos que iban a ser parte de esa comunidad, de ese nuevo pacto. Ezequiel habló de eso, Joel habló de eso. De hecho, cuando pasa en Pentecostés, que se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro explica, esto fue lo que dijo Joel, que el Espíritu de Dios iba a ser derramado. Esto fue lo que se predijo allá, se está cumpliendo hoy. Así que, en el antiguo pacto, el Espíritu estaría limitado, estaba limitado y se habitaba temporalmente en reyes, profetas, sacerdotes, y lo vemos, ¿no? Y el Espíritu de Jehová vino sobre mí y tal cosa pasó, en algunos jueces. En el nuevo pacto, todos los que hacen parte de la comunidad del pacto tienen el Espíritu. Por eso nosotros creemos que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y por eso nosotros creemos que la iglesia, nosotros como iglesia, debemos agregar como miembros a aquellos en los que estamos seguros que, a nuestros ojos, obviamente, que tienen el Espíritu del Señor. Ellos son parte de la comunidad del pacto, ¿sí? Ezequiel también dice, yo les daré un corazón, un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Eso está en Ezequiel 11:19. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El nuevo pacto, el pacto de paz, el pacto eterno, proporcionará el poder para obedecer. Esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y ese poder es el Espíritu de Dios que habita en los que hacen parte de esa comunidad del pacto. Vas a seguir leyendo Ezequiel. Estamos acabando, hermano, no se preocupen. Ezequiel 36:25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. En todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. La letra mata, como decíamos, porque no tenía baterías. Pero el espíritu que ha sido prometido desde los profetas para este nuevo pacto dará vida, porque el mismo Señor hará que andemos en sus estatutos. El espíritu es la evidencia de que el futuro ya es hoy. El ya, pero todavía no, ¿se acuerdan? Y es la garantía de que el reino de Dios llegará a su fin, a su consumación final, y que todas las promesas del Señor se van a cumplir. Esto no quiere decir que los creyentes no necesitamos ser instruidos y ser exhortados. Por aquí dice, ninguno le enseñará al otro.
porque todos me conocerán. Dice el texto. Esto no quiere decir, no, yo no necesito ir a la iglesia porque ya, no necesito que me enseñen. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que a pesar de que necesitemos la instrucción y la exhortación, nosotros no vamos a obedecer a esa instrucción y esa exhortación solo porque seamos instruidos y exhortados, sino por el Espíritu que habita en nosotros, que hace que tomemos eso y podamos llevarlo a cabo. Somos llamados, dice Pablo a los Gálatas, a caminar por el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a vivir y mantenernos en el Espíritu, a sembrar para el Espíritu. Por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. ¿Quién era nuestro pedagogo antes? La ley. ¿Quién es nuestro pedagogo ahora? El Espíritu. El Espíritu es el ayo en el nuevo pacto. El Espíritu es el fundamento, dice un autor. La vida en el Espíritu es el fundamento de la ética cristiana, en contraste con la vida bajo la ley. Para concluir, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 7. Siete 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿verdad? La ley vino por la tribu de Leví, donde era Aarón, Moisés. ¿Qué necesidad había que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, dice el libro de Hebreos. No tiene, ¿cómo es que? Linaje, ¿no? Porque cuando se cambia el sacerdocio, ya no era por Leví, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. Ellos no servían en el altar, eran los de Leví. Una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso estaba en un salmo. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. El autor de Hebreos está de acuerdo con Pablo. El antiguo pacto ha sido reemplazado por el nuevo pacto. El pasaje de Hebreos es claro en decir que la ley no perfeccionó nada porque era débil e inútil, y hay un nuevo sacerdote y necesariamente entonces hay una nueva ley. El capítulo 8 de Hebreos dice esto, del 6 al 13. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está citando a los profetas. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados.
Cuando Dios dijo, verso 13, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Un autor lo dijo así: al venir con un nuevo plan, un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, Dios dejó el viejo plan en el estante y allí se queda, acumulando polvo. Así que, mis hermanos, luego de haber revisado todos estos pasajes, que fueron bastantes, pienso yo, creo que podemos concluir por las Escrituras por lo menos lo siguiente: la ley es una unidad. Lo que se ha entendido como ley moral, civil y ceremonial es una sola ley. La enseñanza del Nuevo Testamento es clara en afirmar que los creyentes en Cristo Jesús, la comunidad del Nuevo Pacto, no está sujeta a la ley del Antiguo Pacto, a ninguna parte de ella, simplemente porque está ligada al Antiguo Pacto y ese pacto ha sido reemplazado por un nuevo pacto. El nuevo pacto establecido por Cristo es un nuevo pacto, no es una renovación del anterior pacto. Tiene nuevas leyes, mejores promesas, un mediador que es eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y una de las características fundamentales de este nuevo pacto es el don del Espíritu, que es derramado en lo que hacen parte de esta comunidad del pacto, y por eso todos los que han creído en Jesús reciben el Espíritu. Y eso los capacita para obedecer al Señor. Por eso Pablo dice con contundencia: yo no estoy bajo la ley, pero no estoy sin ley. Yo estoy bajo la ley de Dios, que es la ley de Cristo. Lo cual quiere decir que no estar bajo la ley del antiguo pacto, eso no significa que estamos sin ley, sino que estamos bajo otra ley, la ley de Cristo, como se llama nuestra serie. Y ese será nuestro tema de aquí en adelante. Hasta aquí queríamos llegar a la conclusión de que no estamos bajo la ley, ninguna parte de ella. Y a partir de los próximos domingos estaremos entendiendo entonces qué es la ley de Cristo, dónde encontramos eso en la Escritura. Así que vamos a orar para cerrar.